Buen jueves, mi nombre es Nicole Zambiotti, soy psicóloga clínica y en el programa de hoy de lo que vamos a hablar es de el enojo. Bueno, ¿cuál es el propósito del programa de hoy? Básicamente de que podamos hablar del enojo como una emoción que es normal y es natural en todas las personas, ya que es considerada una de las emociones básicas primarias, que aparece frente a la sensación de amenaza. Entonces, cuando nuestro cuerpo responde de manera biológica y también empecé trabada. Bueno, comportamental frente a una situación en donde nos sentimos amenazados, en donde sentimos que algo va en contra de nuestros valores, de nuestros juicios, de cómo nosotros actuaríamos. Y sobre todo a mí lo que me hizo ruido sobre el enojo es que me encontré con un video en TikTok que hablaba del enojo como el cierre de una etapa, como la emoción ligada a cuando uno empieza en un proceso de cambio y cuando empieza a tomar ciertas actitudes que antes naturalizaba de otra manera, y esto nos genera como una sensación interna de frustración, de enojo, de malestar, de angustia. Y en esto digo, bueno, creo que en un conocimiento general todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de enojo, pero haciendo como la pregunta sobre qué situaciones generan enojo, me encontré con múltiples respuestas, de las cuales les quiero compartir ahora algunas. Les voy a mostrar una reflexión que hace una persona conocida para mí, hay dos reflexiones, y una habla de el significado de las mentiras y cómo la mentira, cuando la otra persona busca justificarse, le genera mayor enojo. Dice acá, la mentira me saca y quiero demostrar que algo no es, y si la otra persona sigue insistiendo, la ira es más aún. ¿Y por qué les doy este ejemplo como número uno? Porque fíjense que habla de dos emociones en donde el enojo es un lugar inicial y la ira es un segundo tiempo. ¿Qué diferencia hay entre la ira y el enojo? Básicamente la intensidad de la emoción. El enojo en sí es una emoción que presenta mucha intensidad y que de hecho modifica mucho el comportamiento de una persona cuando está tomada por esta emoción. Y también existe como una irritación más leve previa a llevar el enojo que tiene que ver con un malestar. Ahora, ¿para qué nos sirve el enojo? ¿El enojo per se es algo malo? No. O sea, en realidad es una emoción que es adaptativa frente a estímulos que nos invocan a sentir incomodidad, que nos llevan a sentirnos amenazados, que nos llevan a sentir no comprendidos, a situaciones en las que nosotros actuaríamos de otra manera, también a momentos en donde sentimos que las personas no son empáticas. El enojo puede estar ligado a un montón de situaciones y de hecho es una emoción que es muy recurrente y que en la mayoría de las personas ocurre en la diaria. Hay personas que lo tienen mucho más asimilado como una emoción que está en su día a día y hay otras personas que quizás aparece de manera más esporádica. En mi caso, a mí me costó mucho encontrar la emoción del enojo en mí porque yo no me enojaba básicamente, sino que me angustiaba. O sea, me ponía como triste, me retraía y me daban ganas de llorar. Y poder hablar de la sensación que me generaba el enojo era una emoción que me angustiaba un montón. Entonces, frente a esto y a mi manera de sentirlo, que claramente no soy la única que lo debe sentir así y tampoco es la única manera de sentir el enojo, digo, bueno, charlemos un poco de qué maneras se expresa el enojo, frente a qué situaciones aparece el enojo y qué es lo que nos quiere decir el enojo. O sea, el enojo como una emoción nos sirve un montón para empezar a percibir situaciones que dentro de lo que nosotros somos y dentro de nuestra
perspectiva y nuestra óptica de lo que es la realidad nos vienen a marcar cosas que van por fuera de lo que nosotros haríamos. Y en esto creo que es importante que podamos detenernos a diferenciar dos grandes ramas o dos grandes líneas del enojo que son muy diferentes entre sí, pero muy sustanciales y a su vez están relacionadas, que una tiene que ver con el enojo hacia uno mismo y el otro con el enojo hacia otra persona. Entonces, si nos detenemos y pensamos en la diferencia que hay entre estas dos concepciones, el enojo hacia uno mismo va a estar ligado a cuando uno se siente frustrado, a cuando uno se siente que hay algo que uno esperaba que sea de una determinada manera, tener una expectativa sobre algo y que esto no se dé de esa forma. Y entonces aparece esta sensación de enojo, de impotencia, de frustración, de angustia, frente a tener que adaptarnos a una situación que no era como esperábamos. En un sentido general, podemos hablar, por ejemplo, que una persona que sufre depresión en realidad está enojada. Sí, se dice que la emoción primaria de la depresión es la tristeza, pero la realidad es que el trasfondo de la tristeza tiene que ver con un enojo dirigido hacia nosotros mismos o dirigidos hacia un otro. Y esto me parece que es fundamental a poder pensar en cuándo aparece el enojo y cuándo nos frustramos o nos enojamos con nosotros mismos, porque si lo podemos ir viendo y de hecho ir asociando ciertas situaciones o ciertos momentos en donde se dispara esta emoción, es una emoción que nos permite conocernos un montón a nosotros mismos, inclusive nos permite cuidarnos un montón. Y esto es algo que trabajo un montón en terapia con respecto a no juzgarlo, a no intentar hacer un juicio sobre qué es una emoción que per se, o sea, de antemano es negativa, porque no tiene una connotación negativa en sí, sino en la manera en que nosotros a ese enojo lo expresamos, lo comunicamos, o si no lo comunicamos, cómo lo manifestamos en nuestro comportamiento y en nuestra manera de actuar frente a cuando estamos sintiendo esta emoción. Como yo les decía, en mi caso, que es algo que yo trabajé en mi terapia, sí, los psicólogos también vamos a terapia, que yo lo trabajé en mi caso, que era una situación en la que yo me sentía muy incómoda porque me sentía incomprendida. Básicamente sentía que el otro que estaba del otro lado, la actitud que tenía la otra persona, que a mí me hacía enojar, no podía ser tenida en cuenta. Entonces la impotencia que a mí eso me generaba, yo no la tomaba como enojo, la tomaba como angustia, como tristeza, como no sé, como sentir que la otra persona no se ponía en mi lugar. La sentía asociada a un montón de otras cosas, pero nunca la asociaba con que era algo que a mí me enojaba. Y que cuando le empecé a poder asociar, y en esto, bueno, me estoy ejemplificando mucho, pero porque siento que sirve, cuando empecé a darme cuenta que esa emoción, sobre todo de impotencia que en mí se generaba, tenía que ver con situaciones en donde yo no me sentía cómoda. Entonces, el enojo ahí venía a marcar algo de lo cual yo no estaba de acuerdo o no compartía con el modo que se estaba llevando a cabo una determinada situación. Y eso me ayudó un montón para empezar a poner límites, que me parece que los límites es como una consecuencia sana frente a la emoción que nos invita y nos lleva a desafiarnos, nos lleva a tratar de ir más allá, a intentar a ponerle palabras a lo que nos pasa, porque si hay algo que el enojo hace es nublar nuestro juicio sobre la situación. Y si nosotros tenemos habilidades comunicacionales que, tomadas por la emoción, se sientan totalmente atravesadas. Y en esto les quiero contar algo que a mí me sirvió mucho entender, es que las emociones, en lo que son los estudios de nuestro cerebro, duran de 0,5 segundos a 2 minutos. Como máximo pueden durar media hora como emoción en sí. ¿Qué es lo que hace que la emoción se prolongue en el tiempo? Nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros tenemos una situación que nos enoja, sea la situación que sea, la emoción en sí nos dura ínfimo, un ratito de tiempo muy efímero.
Y en lo que le damos fuerza es en todo lo que nosotros vamos añadiendo y en toda nuestra historia y en todas las huellas que nosotros tenemos sobre ciertas situaciones. Entonces, si nosotros decimos, bueno, no sé, cuando quiero cruzar la calle, la persona no me deja pasar y yo me enojo un montón, ¿eso tiene que ver con la situación o tiene que ver con una representación que nosotros tenemos en nuestra mente de lo que presuponemos que la otra persona está haciendo? Por ejemplo, decir, bueno, no es empático con el peatón, entonces no me da paso. O cualquier justificación que en nuestra cabeza pase. La realidad es que no es el enojo por la situación misma, sino que tiene que ver con una situación de impotencia que está marcada en nosotros y que respondemos a eso como si fuera una amenaza. Entonces, ¿de qué nos sirve poder analizar nuestro enojo? Por lo menos tratar de no naturalizarlo como una emoción que es constructiva, sí nos sirve de indicador en cuanto a qué cosas no nos gusta y qué cosas no queremos, y que si lo empezamos a tomar así nos permite decir, bueno, hay situaciones en las que son posibles generar cambios, como por ejemplo en un vínculo, en una relación, en un ambiente laboral, en un trato con nuestra familia, en situaciones en donde podemos generar un cambio a través del diálogo, y hay otras situaciones que para lo único que nos sirven son para descargar la impotencia frente a lo que no podemos decir, como por ejemplo cuando no nos dejan cruzar la calle. O sea, es claro que no tenemos ni idea de la realidad que está viviendo el otro, ni tampoco la intención por la cual no nos dejó pasar. Entonces, acá, si vamos a hablar de poder poner límites, primero tenemos que hablar de que tiene que haber un espacio vincular. Y en esto me parece que es fundamental para poder pensar el lugar de la comunicación, el hecho de pensar que siempre va a haber dos partes, o sea, va a haber un emisor y un receptor, y si vieron algo de comunicación, siempre en el medio va a haber un canal y un mensaje. El mensaje es la principal fuente de que se produzcan malos entendidos entre las personas. Y en esto, Lacan decía que hay una cualidad básica del lenguaje que justamente es el malentendido. Entonces, si nosotros frente a una situación que nos sentimos enojados, entendemos que la emoción en sí dura 2 minutos, vamos a ponerle, ¿qué podemos hacer para intentar no hablar desde el impulso de la emoción e intentar volver a nosotros mismos y de esta forma poder comunicarnos de una manera más asertiva? Paso número 1, y que yo lo recomiendo un montón y que también lo aplico conmigo, tiene que ver con el intentar respirar. Y yo sé que, obvio, todos respiramos todo el tiempo y que es algo que se transmite un montón en que respiremos, en que oxigenemos. Sí, pero cuando nos pasan emociones que son fuertes, como por ejemplo el enojo, que condiciona un montón nuestra respuesta frente a un momento, el detenernos 2 minutos, 5 minutos a poder hacer la respiración profunda que haga en nuestro cuerpo, que oxigene todas nuestras células, que nos ponga en otro tiempo y que a su vez nos lleve a un registro de la respuesta corporal y física que estamos sintiendo frente a una situación, hace que podamos tener una comunicación que sea mucho más cercana a lo que nos está pasando, porque en esto, si hay algo que nos enoja, hay algo de lo cual tenemos que hacernos cargo. Hay algo de la actitud del otro o del momento que estamos pasando que nos está movilizando internamente. Entonces, el paso número 1 y un consejo de vida es tratar de no hablar desde esa emoción, porque no suele ser una emoción que construya, porque siempre va a tender a tirar la responsabilidad hacia el otro. Entonces, poder volver a uno y poder tener en cuenta siempre que si nosotros buscamos comunicar de la manera más clara y transparente posible lo que nos está pasando, y sobre todo con una palabra clave o varias palabras claves que van a tener que ver con el yo siento, yo interpreto, yo percibí, según mi punto de vista. ¿Por qué? Porque esto hace que el otro que está haciendo algo que nos molesta no se sienta atacado por la manera en que nosotros lo estamos diciendo. Porque realmente el modo en que nosotros expresamos las cosas que nos incomodan tiene mucho que ver con la disponibilidad que nosotros ponemos a que haya un diálogo o que no haya un diálogo. Porque volviendo a lo que recién les estaba diciendo de la comunicación, si tenemos los dos puntos y va a haber un canal y un mensaje, tengamos en cuenta que el emisor
o sea, quien dice lo que le molesta en este caso, va a ser una persona que va a tener un sesgo cognitivo, una interpretación y un sentir con respecto a una actitud de una segunda persona. Entonces, en lo que comunicamos va a estar interceptado por la percepción y la emocionalidad del otro. Entonces, esto me parece que es algo muy importante a tener en cuenta, en que todos hablamos y recibimos los mensajes desde nuestro esquema de vida, en nuestro esquema de aprendizaje, en nuestro esquema de interpretación. Y entender esto básicamente nos hace poder tener la capacidad de escuchar lo que le pasa al otro sin tomarlo con que esa fue nuestra intención. Y esto es otra cosa que trabajo un montón en el consultorio, que tiene que ver con volver a uno, volver a la intención que tuvo uno frente a cualquier acción, pero que eso no invalida el pensamiento, la sensación o la interpretación del otro frente a lo que nosotros hicimos. Entonces, creo que es re importante no solamente que busquemos frente al enojo, tomarnos 2 minutos para tratar de salir de la emoción y no actuar desde el impulso, sino también entender que si hay un otro que se enojó con nosotros, darle el espacio a que hable, siempre y cuando haya un marco de respeto y no haya un lugar a la agresividad, porque ya voy a ir a eso, pero va de la mano con el enojo. Y también uno poder ser receptivo, o sea, ok, te escucho, decime todo lo que te molesta, voy a intentar no retrucarte en lo que me estás diciendo, voy a intentar no defenderme para que podamos tener un diálogo en donde se tengan en cuenta los dos puntos de vista, porque esto me parece fundamental y me parece que es el motivo de conflicto general cuando hay algo que a una persona lo enoja, es básicamente el decir, bueno, o A tiene la razón o B tiene la razón. Nunca puede haber una verdad que sea construida y eso es una mentira, o sea, porque no existe nunca una sola verdad. Siempre nos vamos a ubicar en base a una interpretación basada en nuestra propia historia. Entonces, pasando como punto número 1, que cada cual tiene una historia que lo marca, lo que a cada cual nos enoje y la reacción que tengamos frente a eso va a tener que ver con nuestra historia. Y si, por ejemplo, yo les di mi propio ejemplo de lo que a mí me pasaba con el enojo y de sentirme impotente, claramente tenía que ver con una forma aprendida mía sobre si tenía espacio para poder comunicar eso o no. Que no tiene que ver con los demás, sino también con cómo uno lo siente. Entonces, paso número 1, respirar. Paso número 2, intentar o comunicarlo al otro o escuchar al otro antes de querer refutar o pararnos en una única verdad, porque esto nos va a permitir el diálogo. Y en esto yo creo que como adultos tenemos que empezar a plantearnos la idea de que el debate o que la discusión sobre una idea, y cuando digo discusión no hablo de pelea, sino que hablo básicamente de que se pueda hablar sobre dos puntos de vista diferentes sin que ninguno de los dos anule al pensamiento del otro. Y en esto de que les nombraba recién de la agresividad, porque me quiero ir ahí, la agresividad siempre va a aparecer, o la ira va a aparecer, cuando una persona siente que no puede comunicar lo que dice o que no está siendo entendida frente a la situación. Entonces, ¿cuándo aparece la agresividad? Básicamente cuando no se le puede poner palabras. Y en esto, la frase dice, la violencia es el último refugio del incapaz. Y en esto, Lacan también decía que la agresividad aparece frente a cuando no hay una terceridad mediada por el lenguaje en la cual nosotros nos podamos hacer sentir simbolizados. Sí, sé que es todo un palabrerío, pero básicamente cuando a nosotros hay algo que nos enoja y no encontramos la manera de poder verbalizarlo, sino que nos toma por completo la emoción y nuestro actuar es en base a esto. Entonces, ¿qué formas puede haber de demostrar el enojo? Una puede tener que ver con el buscar la pelea, con el decir las cosas de una manera impulsiva, de una manera agresiva. Otra forma que puede haber puede ser la huida, puede ser el silencio, puede ser el tratar de evitar a la otra persona. Por ejemplo, hoy me dieron un ejemplo de irse a dormir enojados y no hablar.
por una determinada situación. Y la realidad es que este indicio de dormirse en la cama, cada cual por su lado frente a un problema, es un indicio de que la relación no está siendo sana. ¿Por qué? Porque si hay un problema, háblenlo, porque lo único que hace el silencio es dilatarlo en el tiempo y que eso se haga como una bola de nieve que termina englobando más cosas, hasta el punto que uno explota. O sea, uno de los dos lados de la relación explota. Y a ver, ¿qué es lo malo de esto? Es que cuando aparece esa explosión después de un montón de tiempo de acumulación de cosas pequeñas o más grandes que pueden ir ocurriendo en una relación, hay muy poco espacio a este diálogo de los dos puntos de vista que recién les estaba hablando. Entonces es muy difícil pensar en que pueda haber una solución frente a esto. Me copé con el tema y no sugerí nunca ni que nos sigan en @FamaTVOK en Instagram, que nos puedan seguir en @FamaTVOK en YouTube, que nos den like en el video, obvio, siempre es muy importante, que se suscriban si quieren hacer comentarios, porque esto también aporta y le da otro dinamismo al programa, no solamente yo hablando del tema, sino también escuchando sus voces. Y que si me quieren seguir a mí, que generalmente hay una interacción previa y post programa sobre los temas, me sigan en @niki_lic de licenciada. Bueno, ahora me quiero ir a otro mensajito que también es de una persona allegada a mí, que ahí fuimos con la mentira y con cómo va progresando hacia la ira en el caso de no ser comprendidos o no sentir que tenemos el espacio que el otro nos entienda. Y el otro dice: lo que más me enoja últimamente es que las personas no puedan ver su valor, se menosprecien o pongan en el exterior su valor interior. Me enoja la gente que hace daño con comentarios, con actitudes, que conoce la debilidad de alguien y le da con el dedo ahí. Que en esto, hablando antes que empiece el programa, uno de los chicos decía como que no era en él una emoción que primaba el enojo, pero si había algo que le enojaba era cuando una persona tiene esta personalidad de ir justo donde siente que al otro lo va a incomodar. Entonces, ese mensaje, que si me lo quieren dejar ahí, mejor, porque creo que tiene que ver con dos partes. Una, en cuanto una persona no se ve a sí misma en lo que vale, en lo que significa, en sus capacidades, en sus habilidades, en sus actitudes. Básicamente, una persona que no se ve a sí misma. Y esto creo que expresa un lugar de quiero que te veas con los ojos que yo te veo. Es un lugar como de despertate, wake up, date cuenta de lo que sos y hacete valer. Y esto creo que habla de un sentimiento sobre querer ayudar al otro, sobre querer hacer que el otro pueda ver a través de nuestros propios ojos, a través de nuestros propios aprendizajes y de lo que nosotros a lo largo de nuestra vida fuimos adquiriendo. Y creo que esto es como una sensación de desesperación frente al proceso del otro. A que básicamente el tiempo que uno tiene y lo que uno va recalculando sobre su vida, sobre sus actitudes, sobre su forma de accionar o de hacerse respetar, de poner límites, llamémosle así a nivel general, son aprendizajes que uno va haciendo y que uno va adquiriendo en base a la experiencia. Y que hay personas que cuando están en este lugar necesitan justamente atravesar situaciones, por más duro que parezca, para empezar a posicionarse desde otro lugar, porque no hay forma que nosotros veamos nuestro valor si no empieza desde adentro. O sea, por más de que nos llenen de halagos externos, si uno no se siente que encarna esos halagos, es muy difícil que la persona pueda verse. Entonces, en esto es como un llamado a la paciencia de que en algún momento esa persona con esas características que vos ves se vea de esa forma, y me parece que es un sentimiento que habla de la grandeza del ser de alguien. Ahora, en el otro mensaje que dice: me enoja la gente que hace daño con comentarios, con actitudes, que conoce la debilidad de alguien y le da con el dedo ahí, creo que tiene que ver con el lugar de tener la intención de incomodar, la intención de exponer, la intención de mostrar la propia valía a través de
querer hacer que el otro baje, querer hacer que el otro se siente incómodo, querer hacer que el otro deje expuesto que nosotros sí estamos pudiendo, que nosotros sí podemos, pero en realidad termina hablando de la propia inseguridad e incomodidad de la propia persona. Entonces, a ver, ¿a qué quiero ir con todo esto? Que nosotros vemos el mundo a partir de los propios lentes que nosotros tenemos para con nosotros mismos, y que lo más difícil de todo es aprender a no tomarse las cosas como personales, a no tomarse las actitudes del otro como dirigidas hacia uno, sino que tienen que ver con mecanismos de afirmación o de desvalidación frente a lo que uno hace o lo que uno dice, y que son estos dos polos, tanto el de la impotencia cuando alguien no se ve a sí mismo, como de exponer al otro en situaciones, tiene que ver con el sentimiento propio de la persona. Porque siempre ponemos afuera lo que nos está pasando adentro. Y el enojo expresa un poco esto, el enojo con uno mismo expresa un poco esto, como la sensación de incomprensión, la sensación de frustración, la sensación de, ok, no me estás viendo, veme. Mírame, me pasan cosas, no estés solo en tu mundo, también fíjate qué pasa alrededor. Y entonces creo que el enojo, si aprendemos a comunicarlo, a poder ponerlo en palabras de formas que construyan, es una emoción que realmente nos da un montón de información sobre las personas que nos rodean, sobre cómo estamos viviendo actualmente, sobre justamente la poca empatía que hay en un montón de momentos sobre las personas que nos rodean, las conozcamos o no, pero que expresa mucho del tipo de vida, de la forma de vida, del lugar que también otras personas ocupan en sus propias vidas, y si uno se siente que es considerado para con los demás, yo creo que también es uno considerado con uno mismo. Entonces, el enojo hacia uno mismo creo que es una emoción que hay que poder trabajar, que hay que poder atenderla, que hay que poder prestarle atención, porque la realidad es que si nosotros nos sentimos enojados o frustrados para con nosotros, vamos a empezar a ver todo lo que nos pasa con esos ojos. Y no es lo mismo decir, uy, qué garrón este taxista que no me dejó cruzar la calle, y decir, bueno, ya está, anda a saber qué le pasa por la cabeza, a quedarnos aferrados a esa emoción y que esa emoción empiece a teñir todo nuestro día y todas las cosas que pasan en nuestro día ligados al enojo, porque esto es otro de los ejemplos que me dieron, que bueno, están ahí en el box de Instagram, pero que decía como que en un día todo, si había algo que le generaba mal humor o enojo, se teñía todo el día con esa emoción. Y esa es la realidad, es que le damos fuerza con nuestro pensamiento, únicamente con nuestro pensamiento. Y si vamos encontrando cositas en nuestro día que van haciendo que nosotros nos enojemos, otros ejemplos que me dieron, no sé, que no bajen la tapa del baño, que ahí dice, que dejen destapada la pasta dental. En un mal día, todo. Cuando pierde River. La impuntualidad. ¡Vamos River, carajo! O sea, son todas cosas que nos pueden pasar todos los días. Y en esto creo que el llamador tiene que ver con que hay las mentiras, el histeriqueo, las injusticias, la impuntualidad repetida de la misma persona. Que me mientan con cosas que prometan, pues esa no es diaria. Esa ya vamos a esas, porque no entrarían en el mismo globo. Pero todos los enojos chiquitos, llamémosle, porque también pueden ser grandes, pero todos los enojos por las cosas cotidianas, decir, no sé, me quiero comer una empanada y al lugar donde me gusta no están las empanadas que yo quiero, no bajan las tapas del inodoro, no limpian X cosas. Todas esas cosas que nosotros nos vamos agarrando es porque en realidad hay un sentimiento interno de frustración frente a otras situaciones. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Desplazamos. Tucu. O sea, movemos la emoción que nos puede estar frustrando de cosas que son más complejas a cosas más simples, porque nos es mucho más fácil descargarlo de esa forma. Entonces, realmente, a ver, nos sirve de descarga. Y también otra cosa que hablo un montón en el consultorio es que encontremos maneras de descargarlo que sean constructivas con nosotros.
Y no es la única manera charlando, porque sé que me dicen, uy, Nikki, no puedo estar hablando todo en esta vida, porque también me lo dicen un montón en el consultorio. Sí, yo te entiendo lo que vos me decís de hablar sobre lo que me pasa, pero la realidad es que no siempre puedo hablar con lo que me pasa, o no siempre la otra persona me quiere escuchar, o no siempre tengo ganas. Bueno, lo importante acá es que no desvalidemos la emoción. Que no la descartemos, no digamos, uy, si estoy enojada, pum, lo aplaco, lo niego, lo guardo, lo reprimo y no digo nada. Porque eso en realidad tiene que ver con mentirnos a nosotros mismos y lo único que hace es que nosotros nos sigamos quedando estancados en una situación sin buscar alguna manera de poder salir. Número 1, yo les recomendé la respiración, pero no es la única forma. A mí, y hoy estoy como muy ejemplo, me sirve mucho el salir a correr. Pero porque así corra 5 cuadras, la realidad es que lo que me hace descargar el enojo tiene que ver con la sensación de que mi corazón se acelere y que yo deje de pensar en cualquier cosa y que empiece como a soltar a partir de la agitación. Y eso me sirve a mí y le sirve a un montón de personas. Otra cosa que sirve un montón es cuando aparece como esa catarata de pensamientos ligados al enojo, que son un montón de pensamientos que uno... sería lo más aconsejable no verbalizarlo frente a la persona que lo estamos sintiendo o a la situación que lo estamos sintiendo, pero sí se puede utilizar el recurso de escribir, inclusive de rayar en una hoja con toda la presión y toda la emoción que se sienta, como decir, bueno, descargo acá todo lo que me está pasando. Sirve un montón poder gritar en una almohada, poder pegarle a una almohada, poder romper algo que, bueno, que no sea significativo para nosotros. Pero la realidad es que es una emoción que está. Y que si la negamos o que si no buscamos la manera de sacarla, de canalizarla, de ponerla en algún lugar, lo único que estamos haciendo es sostenerla y vamos a explotar en el momento menos elegido. Por eso no lo recomiendo, porque en algún momento va a salir y va a salir en modo de llanto, va a salir en modo de grito, va a salir en modo de no poder hablar una situación y me voy, me paro y me voy. Y la realidad es que lo único que hace eso es que el conflicto persista. Entonces, la idea de este programa es básicamente poder detenernos a pensar cuáles son esas cosas que nos enojan, a habilitar el enojo como una emoción que forma parte, que el enojo de por sí dura, acuérdense, no solo el enojo, todas las emociones duran de 0.5 segundos a 2 minutos y que en esto podamos hacer la reflexión de qué pensamientos vamos anexando a la emoción. Por ejemplo, en una discusión de pareja, en donde una de las partes esté enojada por una forma de actuar del otro. Por ejemplo, no sé, que siempre vuelve tarde de las peñas y que no se puede hablar con esa persona cuando vuelve, por el motivo que sea. Si eso es algo repetitivo y la persona lo considera como algo que le hace bien, no va a querer cederlo como paso número 1. Ahora, yo creo que lo importante acá es poder charlar sobre esto, poder llegar a un consenso en donde las dos personas expresen qué les pasa, donde se escuchen. Y vuelvo otra vez al lugar de la comunicación, porque realmente se asocia el enojo a la pelea. Pero si pensamos que el enojo va a tener que ver con algo que nos frustra o que nos angustia, porque realmente van de la mano. Enojo y tristeza son como 2 caras de la misma moneda. Entonces, siempre algo que nos enoje, en el fondo nos va a hacer sentir tristes o nos va a hacer sentir frustrados. Entonces, partiendo de esto, ¿es necesario hablarlo? Sí. Recontra. ¿Es necesario que la otra persona deje de hacer lo que nos genera eso? No. No necesariamente, pero sí es necesario que se pueda llegar a un consenso entre las dos partes y esto es mediante el discutir 2 posturas. Y discutir no hablo de nada agresivo y vuelvo a repetirlo, sino que tiene que ver con el poder tolerar que la otra persona tenga una perspectiva diferente y poder decir, bueno, yo que estoy dispuesto a ceder frente a esto y que está dispuesto a ceder la otra persona porque es clave para poder tener una relación sana en cualquier vínculo. Otro ejemplo
que bueno, mi mente está con los ejemplos, que hoy un amigo me dijo que lo que lo hacía enojar era la mamá. Todo lo que hacía la mamá. Que respire la mamá le molestaba. Entonces, a ver, es gracioso porque suena como hasta chistoso, como bueno, ¿cómo va a ser? Pero la realidad es que pasa y un montón en que hay personas que no toleran la presencia de otra persona por X actitudes de su personalidad. Y en esto, si volvemos al punto de que el enojo termina marcando algo que nos duele o que nos frustra, es también decir, bueno, qué actitudes del otro me movilizan internamente. O sea, qué actitudes de la mamá de mi amigo lo movilizan a mi amigo para que él no tolere ni su respiración. O sea, claramente ahí hay como una memoria y un recuerdo frente a las propias actitudes de la madre que moviliza en él una sensación de intolerancia. Entonces, nos dice un montón el enojo. Ahora, si lo queremos escuchar o no, yo creo que va a partir de que nosotros queramos mirar esa emoción y que muchas veces hay como un consenso de, bueno, finjo demencia y ya está, y no pienso en esto, entonces esto se evapora. Pero, pobre mi amigo, porque lo agarré de ejemplo y si ve el programa va a decir, me reanalizó la frase, pero la realidad es que va a encontrar a su mamá en un montón de otras personas, porque no es que la va a encontrar físicamente, pero va a encontrar actitudes que le molestan de su mamá en otras personas y que la vida misma te va a llevar a que vos trabajes esto. Y mientras más finjas demencia y más te resistas, yo siempre tengo un dicho que la vida te lo pone enfrente de nuevo y cada vez más fuerte. O sea, es como que el aprendizaje, si uno no lo quiere tomar, no pasa nada, comillas, 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 pero la realidad es que se te sigue presentando y que cada vez termina siendo como más doloroso para uno, porque nos terminamos como alejando de la raíz de lo que nos duele y lo terminamos desplazando a un montón de situaciones que son poco significativas o muy significativas, pero que no tienen que ver con la persona que realmente lo generaba. Entonces, realmente cuando hay algo que nos resulta intolerable, que nos resulta, que nos genera mucho rechazo, que no podemos ni pensarlo, que yo digo, bueno, no, yo no actuaría así, ni en pedo, ni que me paguen, y no lo entiendo, y me aferro como a ese lugar de incomprensión, es porque hay algo de nosotros que está resonando. Que está actuando, que está diciendo, no, con esto tengo resistencia, y frente a cualquier situación que esto pase. También he escuchado muchas personas y bueno, muchos relatos, pero también aparece el relato de odio a las personas que, no sé, que no estudian. O lo he escuchado, o sea, se me ríen acá detrás de cámara y yo me distraigo. Pero odio a los negros. O sea, son como frases generales de un grupo que, según el pensamiento de una determinada persona, conlleva características que les hace ruido. Y ese enojo, o odio a las personas que son gays, o a las personas homosexuales, o las personas que eligen abortar. O sea, ¿qué es ese odio? O sea, ¿de dónde viene ese rechazo? ¿Qué es lo que estás rechazando? ¿Estás rechazando que el otro haga algo distinto a lo que vos pensás? O sea, porque me parece como hasta que censura el que otra persona pueda ser diferente. O sea, realmente todos estos movimientos de rechazo y de enojo y de odio tienen que ver con algo que en el fondo nos movilizan a nosotros mismos. Entonces, o ponemos esta carga negativa en el que no estudia, en los negros, comillas, en una persona que no tolero, o nos hacemos cargo de la parte de nosotros que resuena y rechaza eso. Y en esto me parece que lo que está bueno es poder decir, bueno, quizás en ese grupo de personas o en ese sesgo crítico y juzgador sobre la actitud de otras personas, haya alguna herida que tenga que ver con algo que a nosotros nos impusieron como un mandato, como algo que nosotros fuimos
haciendo piel de lo que nosotros creemos que está bien y que está mal, del lugar a la flexibilidad y a la aceptación de lo distinto, de aquello que yo no haría, pero quiero tratar de entender tu punto de vista. Y en esto creo que en mí es algo que está bastante aceitado por mi profesión y porque realmente trabajo desde no hacer juicios sobre los otros, y también es algo que intento implementar un montón en mis vínculos, porque la realidad es que cuando empecé a darme cuenta de que nada de lo que hacía el otro tenía que ver conmigo y de lo que en mí explotaba o lo que en mí se despertaba frente a determinadas actitudes, tenía que ver con cosas mías. Y el otro es otro con su historia, con su vida, con sus cosas, y la intención del otro va a ir de cuenta de lo que el otro elija hacer y será su responsabilidad. Y en esto no digo que nosotros no tengamos que reflexionar sobre nosotros mismos, claro que sí, pero yo creo que si nosotros nos hacemos cargo de nuestra parte y logramos comunicar al otro lo que no estamos de acuerdo, el enojo se evapora. El enojo aparece frente a algo que sentimos que no estamos siendo entendidos, que no estamos siendo comprendidos, algo que va en contra de nuestros valores. Ahora, cuán rígidos somos frente a eso es nuestro. Y en esto de que hablaban ahí en otros ejemplos, y ahora sí, si querés, te voy a pedir la imagen de nuevo, que dije esto no engloba lo que estaba hablando hoy. Que me mientan con cosas que me prometen. Por ejemplo, que vamos a salir y no pasa. Supongo que decía eso. Y que mi rutina diaria súper estructurada se modifique por X motivo. Que no respeten mi espacio. En esto, estas tres cosas que, de nuevo, Reni, te voy a pedir que lo dejes ahí. Así yo lo leo. Pero que me mientan con cosas que me prometen, por ejemplo, que vamos a salir y no pasa, el me hace el foco en que la intención de la otra persona fue hacer algo en contra mío. O que mi rutina estructurada, en mayúscula, se modifique, o sea, es algo externo, o sea, se modifica por X evento particular que es de afuera, modifique mi estado de ánimo, tiene que ver con el lugar y la carga que nosotros le ponemos a lo que hace el otro. Entonces, ¿podemos hacernos cargo de la intención y desde dónde actúa el otro? No podemos, porque no nos podemos hacer cargo de que el otro genere un cambio o no en su actitud. Pero sí podemos centrarnos en el poder decir, bueno, si tu rutina es tan estructurada o si tu deseo por hacer un determinado plan es tan grande, uno que yo creo que algo que nos da mucha paz es poder tener segundas opciones o comunicarle al otro la importancia que tiene para nosotros una determinada situación. Y la otra es que si nosotros nos ubicamos desde una estructura muy rígida, esto es como si fuera, piensen en algo, en un fideo, ¿viste? Los fideos, los tallarines, que son bien rígidos cuando no están hidratados por el agua, cuando no los hervimos. Si a ese tallarín vos lo golpeás, se parte a la mitad. Entonces pensamos que una persona que es muy estructurada frente a un pequeño cambio se rompe, básicamente, porque se rompe su estructura. Y si en esto es como decir, bueno, sos un tallarín que le tiene un pequeño golpecito y se dobló en dos. Ahora, si al tallarín lo metemos al agua, que se hierva y se pone mucho más flexible y lo tocamos, no se rompe. ¿Y esto con qué tiene que ver? Obvio, bueno, con la estructura del tallarín como tal, pero yendo a la analogía, tiene que ver con nuestro grado de adaptabilidad frente al cambio. Y la realidad es que si lo pensamos hasta en las especies y en cómo fuimos evolucionando como sociedad, quienes mejor van a adaptarse socialmente son aquellas personas que son más flexibles al cambio. Las personas que se resisten frente a lo diferente, y que en esto hoy di el caso de, no sé, la comunidad LGBT o de el aborto o de situaciones que implican un cambio y un movimiento social, la persona que se resiste es mucho más probable que se sienta enojada, frustrada, triste y angustiada.
¿Pero por qué? Porque en su estructura para consigo mismo no puede flexibilizar estos valores. Y esto no quiere decir que todos tengamos que ser de una determinada forma, sino que tiene que ver con que aceptemos que el otro es otro y actúa en base a su propia historia, a sus propios principios y a lo que a cada uno le está pasando. Entonces, ¿cuánto de lo que pasa afuera tiene que ver conmigo? Y la realidad es que muy poco, casi nada les diría. Y que en esto lo que vamos creando sentido de realidad es en base a nuestros pensamientos, a nuestras percepciones y a cuánto nosotros estamos dispuestos a aceptar que en la vida hay cambios. Mientras más rígidos estemos, más tenemos la posibilidad de ser como un tallarín y quebrarnos ante cualquier situación que implique un movimiento en nuestra subjetividad. Ahora, mientras más permeables estemos a que la vida tiene cambios y que por ende, como no somos exentos de lo que es el resto de la sociedad, nos van a pasar a nosotros también, mientras más motivemos este lugar a la adaptación, más proclives estamos a que sigamos subsistiendo. En esto, yo sé que quizás es bastante fuerte el mensaje, pero realmente si tomamos el enojo como una herramienta, si tomamos cuando nos frustramos, cuando algo nos duele, cuando algo nos da ira, cuando algo nos saca de nosotros mismos, podemos volver a este ejercicio de volver a uno, de respirar y de intentar, en paso número 1, comunicarnos a nosotros que se nos está movilizando. Creo realmente que el enojo pasa a segundo plano y que hay un montón de escenarios de mayor construcción para con nuestra persona, para con nuestros vínculos y para con nuestro entorno que tienen que ver con nuestro grado de adaptabilidad. Entonces, creo que toda esta ejemplificación, inclusive te voy a pedir una imagen que es de un gurú o un chamán. ¿Qué dice? Un monje. No era ninguno de los dos que nombré. Dice, le preguntaron a un monje, ¿qué es el enojo? Le dio una hermosa respuesta. Es un castigo que nos damos a nosotros mismos por el error que alguien más cometió. ¿Y por qué lo habla como castigo? Porque la emoción de enojo, si no logramos salirnos y no logramos empezar a hacer esta introspección o esta mirada hacia adentro y hacia qué nos moviliza, termina siendo una emoción que a nosotros nos aferra a situaciones que nos generan dolor y que al no poder responsabilizarnos por lo que hace el otro, hay muy poco que podemos hacer para cambiar. La decisión siempre va a estar, o el principio del cambio siempre va a estar en nuestro plano de acción y en el grado en que nosotros podamos hacer consciente las cosas que nos están enojando. Entonces, Reni, ¿hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. Les abro el espacio si quieren. Acuérdense que tienen que suscribirse en el programa de @FamaTV, ¿ok? Y dejar un like si les gustó el programa. Y la realidad es que, si vamos a hablar de enojo, y ya que no hay ninguna pregunta, quiero ir hacia el lugar de el enojo como impotencia y al lugar de el que se enoja pierde. Otra frase que hoy llegó a mis oídos que tiene que ver con que el enojo va de la mano con una persona que no puede gestionar su propia emoción. Y en esto a mí me hace acordar de mi impotencia y creo que hay muchas personas que sienten ese lugar de impotencia frente a no sentirse comprendidos. ¿Y por qué el que se enoja pierde? Yo creo porque el enojo de trasfondo y cuando una persona reacciona desde la impulsividad de sentirse amenazado por una situación, está demostrando, denotando su desequilibrio emocional. Que esto básicamente tiene que ver con las herramientas que nosotros tengamos para gestionar lo que nos pasa. Y hoy hablé, y quizás de manera muy rápida, pero porque también entiendo que es un tema que no es muy hablado, que es muy frecuente, que es básico
y que el desestabilizarnos emocionalmente forma parte de algo que nos pasa a todos, porque es una normalidad el que nosotros tengamos como una fluctuación anímica en base a las cosas que nos vayan pasando. Ahora, ¿cuán grande va a ser el pico? O sea, ¿cuánta intensidad va a tener nuestro enojo? Va a tener que ver con el grado de estabilidad emocional que nosotros tengamos. Y esta estabilidad emocional puede ser desde que nos enojemos mucho y lleguemos a la ira, o que nos sintamos impotentes y nos sintamos incomprendidos e incapaces de poder comunicar lo que nos pasa. Son las dos caras. La parte del pico más alto va a tender a la euforia y a querer que nosotros expongamos todo de una manera muy invasiva sobre el espacio del otro. Y el otro lugar de la impotencia o la dificultad para comunicarlo va a tener que ver o va a estar más asociada a sensaciones de angustia, de tristeza, de sentirnos solos, de sentirnos no comprendidos. Entonces, ambos lugares son lugares pico. Y hoy justamente les decía, cuando yo aprendí a ver a esa impotencia y asociarla con que era el enojo, y que el enojo tenía que ver con cosas que en mí hacían mucho ruido, ya no fue tanto el lugar de impotencia, ya no fue tanto el lugar de sentirme incomprendida. Y sí, obvio, me enojo. Y me doy de ejemplo porque realmente creo que hace que se pueda entender más. Pero de esos picos, que en mi caso era más hacia la tristeza, empezar a entenderlo como que eran pequeños marcadores que tenían que ver con situaciones que a mí me movilizaban y me hacían mal, y que si no las comunicaba y no ponía límites, iban a seguir estando presentes. Cuando pude empezar a poner límites y cuando pude empezar a comunicarme, esa oscilación y esos cambios anímicos dejaron de ser tan marcados. Entonces, cada vez que ahora me enojo, sí, me subo un poquito mi ritmo cardíaco, mi forma de hablar, mi impulsividad para decir, pero si no actúo desde ese impulso, el ánimo sigue teniendo una estabilidad. Ahora, si no buscamos formas de canalizar lo que yo dije hacia abajo, o sea, en sentirnos impotentes, no escuchados, no comprendidos y sentirnos tristes, o si nos vamos hacia arriba, hacia la ira, hacia la explosión, hacia el insulto, hacia la agresividad, y no encontramos una manera de consensuar eso, nuestros estados anímicos van a ser pico, vamos a estar inestables, y sucede lo mismo con la huida. Porque la huida puede ir o a un punto o al otro, pero no desaparece la emoción en sí. Generalmente se traslada, se desplaza de una situación hacia otras que son más nimias o menos significativas. Entonces, hacernos cargo de nuestro enojo va de la mano con intentar crear y empezar a formar una mayor estabilidad emocional que nos ayuda en todos nuestros ámbitos, sobre todo para tomar decisiones que sean más asertivas y más cercanas a lo que nosotros queremos construir en nuestra vida. Así que, bueno, ese es el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, siempre va a quedar el espacio abierto en mi Instagram, que es @niki_2k.lic. Y nos vemos el jueves que viene. Los espectadores, gracias por acompañarnos. Esto ha sido un día más en Fama TV. Los esperamos mañana. Para más contenido búsquennos en famatv.com.ar. Fama TV, comunicación alternativa. ¡Opa!